esta computadora. Bien. Bueno, entonces, como hablábamos antes de iniciar, hoy tenemos el primer encuentro de lectura de este ciclo, y la propuesta, cuando diseñamos la selección de textos, un poco con Esteban, y pensando en temáticas que nos puedan congregar a todos, que no sean excesivamente especialistas, pensamos en estos dos textos. Hay un texto de Nicholas Rouse, es el último libro que escribió. Me enteré por Wikipedia, actualizando cosas, que se retiró el año pasado, se retiró de la actividad académica, siendo un hombre joven, ¿no? Dentro de todo, 75 creo que tenía cuando se retiró. Tenemos algunas ideas de qué pudo haber estado ocurriendo, pero tienen más que ver con trascendidos que con cuestiones que se puedan plantear acá en una reunión. Pero bueno, el hecho es que él se retiró, y está el texto de Anne-Marie Hutel. Yo lo menciono así, probablemente con pronunciación sea Hutel o algo así, pero para castellanizarlo, como hacía Borges, que les ponía los nombres en castellano, le decimos Hutel. Lo que tienen estos textos en principio es que son de autores vivos, como les digo, a pesar que Rose se retiró el año pasado, hasta entonces venía publicando y produciendo y siendo, un poco como decía en mis notas, uno de los titanes del pensamiento de teoría social y sociológica en particular, uno de los titanes del pensamiento anglo-Foucaultiano, y de los post, como algunos les dicen. Muchos de sus libros, no sé si lo conocen, si lo tienen presente. Él estuvo en diferentes universidades en el Reino Unido, en Inglaterra. Fue pasando de coordinar centros y espacios y grupos. Y como les digo, ustedes, cualquier cosa, si les parece una obviedad, me lo dicen y pasamos a otra cosa. Pero él tiene una serie de publicaciones. Por un lado, libros totalmente relevantes, hasta ineludibles. Está Inventing Ourselves, Governing the Soul, uno que después se publicó en castellano, creo que se llamó Políticas de la Vida, está por ahí, me quedó lejos, está en la biblioteca, Políticas de la Vida, que lo tradujeron aquí al castellano desde la Universidad Pedagógica, desde la UNIPE. Este libro que conocemos, que está traducido por Morata, que se llama Nuestro futuro psiquiátrico. Y en el medio tuvo un libro muy interesante que se llama Neuro, donde trabaja cuestiones de neurociencias en términos amplios, no solamente de salud mental. Hay algo que distingue a Rose, y es que de los anglo-Foucaultianos, y esto lo hemos podido plantear en algún artículo hace bastantes años, ya casi 10, dentro de las temáticas muy amplias que tienen los investigadores dentro de lo que es los estudios de la gubernamentalidad y los estudios anglo-Foucaultianos en particular. No todos se han volcado a las ciencias, a la salud, a las cuestiones de la vida, como sí lo ha hecho Rose. Tenemos otros exponentes muy conspicuos dentro de lo que es la criminología, la nueva criminología, cuestiones de seguros, y relaciones con la matriz de riesgo. Pero en salud y en salud mental, eh, reina Rose, ¿sí? Reina Rose en estas temáticas. Como les decía, está Inventing Ourselves, Governing the Soul, Políticas de la Vida, Neuro, ahora de Nuestro futuro psiquiátrico, y una cantidad enorme, también muy bien balanceada para la lectura, de artículos, ¿sí? En algún momento yo hice una revisión para un artículo de todo lo que fue los aportes en distintas revistas del pensamiento anglo-Foucaultiano, y Rose era siempre una marca a la que volver y a la que organizar. Con la que organizar un poco las categorías, las ideas. Yo siempre menciono lo mismo, pero como decimos por acá, emulando a una artista muy reconocida en nuestro país, el público se renueva. Entonces, aunque algunos y algunas ya lo hayan escuchado, lo vuelvo a mencionar. Para mí hay muchos aportes en Rose, pero uno que sin dudas es muy valioso y que comparte con Thomas Lemke es la posibilidad de incorporar y anexar al pensamiento la noción de política molecular.
es una noción que él plantea y algo así como si ustedes lo vieran, en el libro Políticas de la Vida. Espérenme un segundito. Hay algo de la materialidad, ¿no? En este libro, en Políticas de la Vida, él ya venía desarrollando, pero lo termina de organizar, la noción de política molecular, que es realmente un aporte novedoso y útil para pensar más allá de las propuestas de Foucault. ¿Sí? Como les decía, él y Thomas Lemke permiten abrir a una posibilidad analítica que incorpora cuestiones como la optimización, la susceptibilidad genética, dentro del esquema de Foucault, o sea, en diálogo con el esquema de Foucault, ¿sí? Que es algo que literalmente por cuestiones de tiempo, del tiempo en el que vivió, digo, no del tiempo que le faltó tiempo, por el tiempo en el que vivió no estaban incorporadas, ¿sí? No estaban los desarrollos suficientes, no había una comprensión en términos de las innovaciones al interior del campo científico y tecnológico. Entonces, para mí, ese aporte en Rose es muy valioso. Eh, con respecto a Huttel, tengo menos informaciones, estuve buscando y intercambiamos alguna vez algún mensaje, no me acuerdo si era a través de academia.edu, una cosa así, pero fue un mensaje así, celebratorio. Ay, qué bueno tu libro que leí, sí, bueno, una cosa así. Ella, tengo entendido que se formó como enfermera en primera instancia, después estudió sociología, y ella es, no sé si, digamos, no conozco su país de origen, pero sí sé que dicta clases en Nueva Zelanda, en la Universidad de Wellington, si no me equivoco, y no trabaja desde los estudios anglo-Foucaultianos para nada, trabaja con otra matriz. Nosotros venimos conversando siempre, estos dos titanes que estaban hasta ahora dividiéndose el mundo de estas temáticas eran Conrad y Rose, y también ahí intercedía un tercer reino que era el de Adele Clark con biomedicalización, digamos, y toda su pandilla, como le dice ella, la pandilla de las cinco. Eh, pero en principio, Nicolás Rose y Conrad venían planteando trabajos de largo aliento. Esto que les digo, el primer texto que yo leí de Rose, en términos cronológicos, es del 79, o sea, Conrad trabaja desde el 75 con publicaciones acerca de la medicalización, tienen un tramo más amplio, ¿sí? de recorrido. Adele Clark, que trabaja en las cuestiones de la biomedicalización, los textos de ella son más recientes, por varias décadas, ¿sí? También muy interesantes. Pero bueno, en el caso de ella, lo que distingue sus aportes, y ya les digo, más vinculada al reinado de Rose, perdón, de Conrad que al de Rose, es esta noción de sociología del diagnóstico. Y es de lo que vamos a conversar hoy. A diferencia de Rose, no hay en Huttel una indagación sistemática por las cuestiones vinculadas a la salud mental, que sí hay en Rose, ¿sí? Y nosotros estamos en esta transición o eh, en esta cuestión de todavía digamos, no cerrarnos a las problemáticas de salud mental en este grupo de discusión. Varios y varias venimos trabajando en esa clave, lo sabemos por Esteban, lo sabemos por Milagros, yo misma vengo trabajando en salud mental, pero estábamos planteando, y lo hemos conversado en reuniones anteriores, esta necesidad de no circunscribirnos a las temáticas de salud mental para poder indagar bien y conocer más ampliamente esto de los fármacos y los diagnósticos desde las ciencias sociales y poder pensar en diferentes articulaciones o incluso distancias, ¿no? O sea, son mundos distintos, quizás haya que tener en cuenta esa amplitud. Aún así, como les digo, no por el lado de la salud mental, pero sí por la indagación acerca de la sociología del diagnóstico, Huttel viene bien para conversar y dialogar con el texto de Rose. Hasta acá, más o menos, ¿cómo? Bien. Em, bien, yo acá lo que puse, bien. No solo no se especializa en salud mental Huttel, sino que tampoco hace capital o hace central en su estudio diferenciar, que para nosotros sí es algo importante y lo hemos conversado largamente,
Acá está Bárbara, que es del equipo de Sandra. Sandra trabaja específicamente la cuestión de la salud mental y de las nociones y los diagnósticos en salud mental en términos epistemológicos, ¿sí? De su diferencia epistémica. Eso es algo que no hace Huttel. Huttel va pivoteando entre distintos diagnósticos, a veces analiza cuestiones como el sobrepeso o en otros momentos habló de alguna, creo que trabajó cáncer también, pero no es algo que, digamos, no es algo que estructure, como sí pasa en Rose, que la indagación por la salud mental y por las cuestiones y las problemáticas de salud mental son recurrentes. Con estas diferencias también quiero marcar que así como uno podría vincular a Rose a los estudios Foucaultianos, anglo-Foucaultianos, de la gubernamentalidad, en el caso de Huttel, ella se inscribe, aún cuando busca reactualizar, ayornar, una palabra que está bastante demonizada, pero ayornar, lo que tiene que ver con la sociología médica. Entonces ahí hay una, digamos, una descripción más concreta. Entonces, ¿cómo pensé organizar a partir de estas, digamos, de estas dos realidades, de estos dos tipos y de estas trayectorias de estos autores? ¿Cómo pensé en organizar una lectura posible, ¿sí? Alguna clave para compartir con ustedes? Como les decía al principio, volver a lo que hace a este ciclo, un ciclo inicial donde estamos abriendo las primeras cuestiones que tienen que ver con conocer estas disciplinas, estas subdisciplinas en algunos casos, estas perspectivas, estas corrientes de pensamiento que toman y que tienen en común, a pesar de sus diferencias, que tienen en común la indagación acerca de los fármacos y de los diagnósticos. Entonces, volviendo a esa primera premisa, la idea es, el texto de Rose nos mete en discusiones de las que da por sentado que estamos en tema, y no todos tienen por qué estarlo. Yo trato de extraer de esa discusión algunos elementos y abocarme a reseñar y a compartir con ustedes específicamente las cuestiones que tienen que ver con cómo Rose define al diagnóstico, cómo lo comprende en términos conceptuales y en términos, aunque no lo diga, porque este texto es bastante más amigable en términos de complejidad expresiva, es un texto muy llevadero, en eso pierde algunas cuestiones que quienes los conocemos de otros textos lo veíamos más así, ¿no? En todo su brillo, con todos sus matices. Acá hay un interés, yo ahora entiendo, más de despedida, ¿no? Aparte se amiga con todos, no pelea con nadie, la presentación del libro es muy interesante. Rose tiene, lo hablábamos el otro día con Milagros, Rose tiene una tradición muy amorosa y de reconocimiento a sus colegas que plasma detalladamente en todas sus introducciones, de todos sus libros. Son largas historias de reconocimiento y qué de cada quien, qué recupera. Eso me parece es una actitud muy valiosa y eso está, digamos, consumado en este libro. Prácticamente la introducción es para leer como capítulo por todo lo que él va recuperando de las personas que lo acompañaron, que le dieron ideas, con las que compartió campo. Ahora entiendo, ¿no? Es esta cosa de terminar con una producción. Digamos, en esas presentaciones que él hace, va dejando algunas pistas de cuestiones más personales, quizás. Nos enteramos que él que está en pareja con una persona que tiene un diagnóstico de salud mental severo, que la acompaña hace muchas décadas. Ese es un dato que, digamos, se sabía, pero lo blanquea, digamos, lo blanquea en un libro. Desde ese lugar también él se permite exponer este texto, digo, para lo que son las corrientes más actuales que se están haciendo lugar en la academia. Él plantea esta cuestión de ser compañero de alguien con una problemática de salud mental severa y prolongada, como lo dice él. Rescata muchas cuestiones de todo lo que es la antipsiquiatría, menciona la relación que tuvo con Rotelli, con otros autores, habla de Basaglia y demás. Para quienes estamos en salud mental sabemos que son corrientes que han tenido un arraigo muy fuerte en la región, que han sido insumos para publicaciones, incluso para normativas, ¿sí? Para normativas específicas en salud mental en nuestros países, que hay toda una producción acerca de los movimientos de desmanicomialización, desinstitucionalización, depende, digamos, de salud mental comunitaria, hay matices para pensar a todos. Rose
da cuenta de tenerlos presentes, no es que habla prescindiendo de esas corrientes. Y como les digo, en este capítulo, que es el capítulo en el que él habla de los fármacos, nos mete en una discusión de muy largo aliento acerca de los manuales de clasificación. ¿Sí? A ver, si pensamos al diagnóstico, aún de manera desprejuiciada, diría, ¿no? Durkheim, para ver qué tenemos. Sabemos que el diagnóstico es mucho más que los manuales que clasifican, pero él toma gran parte de este capítulo a hablar de las discusiones y los debates que se han producido en torno a los manuales de clasificación. Nada de esto hace Huttel. Huttel se aboca más a plantear qué de sociológico hay en la sociología del diagnóstico. Dice, está bien, la sociología del diagnóstico habla del diagnóstico, pero retengamos y pensemos bien por qué queremos que se diga sociología y no otra cosa. ¿Sí? Digo, al diagnóstico lo han trabajado muchos, ¿por qué lo trabajarían los sociólogos? ¿Sí? O las sociólogas. Esas serían las dos bases que yo tomo para unir los textos. ¿Sí? Con respecto a las discusiones acerca de los manuales de clasificación, hay, no sé cómo decirles, una cantidad enorme de producciones, algunas de las cuales humildemente hemos tratado de contribuir, aunque sea reseñando, aunque sea incorporando alguna cuestión, y en otras tenemos acá representantes de los equipos de las personas que se han encargado, como les decía, también de plantear cuestiones. Yo quiero mencionar acá, déjenme que me acerque, a ver. ¿Qué es lo que voy a mencionar muy por arriba? Y me parece que si lo queremos conversar tendríamos que encontrar la manera de ampliarlo, porque no es que lo voy a mencionar por arriba porque lo subestime, sino porque hay, como les digo, mucho trabajo realizado y vale la pena. Y Rose compacta y segmenta y también selecciona lo que quiere decir de estos debates. Él plantea que la psiquiatría tiene un problema de límites, que los problemas del límite no, digamos, no los va resolviendo a través de los manuales. ¿Sí? ¿Cuál es el campo de trabajo de la psiquiatría? Se pregunta Rose, no está claro. Las respuestas para circunscribirlo que han tenido los manuales no colaboran, contribuyen a que esa indefinición se sostenga. Y él plantea distintas respuestas que han aparecido en los distintos manuales, en las distintas versiones de un manual, en realidad, ahora lo vamos a hablar, que como les digo, no han colaborado a que esa inexactitud se resuelva, sino que la han mantenido. Hacia el final, él hace una exposición acerca de para dónde tendría que ir la lógica de los manuales, para cerrar un poco este problema, pero no lo trabaja muy fuertemente en este mismo capítulo. Yo no lo terminé de leer el libro, quizás haya otro en el que lo sugiera, no parece, pero en el medio él lo que hace es recuperar todas estas discusiones. Bien, yo cada tanto paro, pregunto, ¿sí? No sé si comparten conmigo esto de que el diagnóstico es mucho más que los manuales, por lo menos en salud mental. Bien, pero indudablemente ha sido un problema a trabajar, un problema a analizar. Déjenme acá. Entonces él señala 3 propuestas, todas fracasadas, lo dice así, sin ambages, todas fracasadas, y plantea esta cuarta que no termina de hacer base en una explicación convincente. La primera respuesta, ahora voy a poner más expositivo, pero lo vamos mechando con conversaciones y todo. La primera respuesta son el DSM-3 y el 4, que él describe como el intento de ofrecer criterios descriptivos, ¿sí? Para definir esto que tiene que ver con las características de la persona, con las conductas, que él reúne en el fenotipo, en hablar de los fenotipos, pero que nosotros hemos conversado con otros términos, por ejemplo, en diálogo con algunos textos de Sandra acerca de la depresión, que tiene que ver con esta cualidad descriptiva in extenso de síntomas, entendidos como observables conductuales. Nosotros, está Pilar, está Gabriela, y
que proceden de una formación psicológica, psicoanalítica, sabemos que tampoco los síntomas son solo observables conductuales. Esa es una manera de pensar lo sintomático, propia de la biopsiquiatría y asociada incluso a corrientes dentro de la psiquiatría como las del manual. Hay otras matrices para pensar los síntomas. La psicoanalítica no tiene que ver con enfocarse en el observable conductual. El síntoma en realidad expresa cuestiones subyacentes y totalmente singulares y desplazadas de lo que el síntoma muestra, ¿sí? Ustedes lo pueden decir mejor, pero digo, no hay una adecuación unívoca de decir porque mueve la pierna tiene tal cuestión, que es más o menos lo que plantea el manual en relación al observable conductual, porque se agita en la silla tiene tal cuestión. Hay una explícita desvinculación general entre el síntoma y la vida intrapsíquica. La adecuación es singular, y de eso se trata el análisis. Vos igual les corríjanme porque una socióloga hablando de psicoanálisis es un escándalo, pero digo, acá estamos hablando de los síntomas como observables conductuales porque acordamos con esa corriente, pero acordamos seguir la argumentación en línea de esa corriente, pero no es lo único que se ha dicho respecto del fármaco, del síntoma, y no es lo único que se utiliza para los tratamientos, sino es una definición universal. Es parte de una disputa, sí. Entonces él plantea esta cuestión del acento en lo conductual y en lo observable como la marca del manual DSM-3 y del 4, y no menciona tanto algo que, digo para acompañar, algo que fue un efecto muy profundo, y es que el DSM-3 es el manual que permite, que facilita o que desbloquea, en términos de Foucault, que desbloquea lo que venía siendo antes el DSM, que era un manual de psiquiatría de una asociación privada estadounidense, y a partir de la versión 3 de 1980, esa restricción geográfica y de alcance se libera, se desbloquea, y ya tiene un alcance global. El DSM-3 es el que inicia esta penetración de alcance global de la biopsiquiatría estadounidense. Entonces, para mí, en términos sociológicos, ese efecto es mucho más interesante para analizar, porque tuvo que ver, y esto no lo vemos acá, porque ya les digo, son cosas que trabajé en otro momento, pero para quien le interese, hay algún artículo trabajado respecto de eso, que Sofi lo leyó. Hay un cambio epistemológico que inaugura el DSM-3 y que es el que habilita este desbloqueo y este alcance global, ¿sí? Otros autores sí lo han trabajado, muchos otros autores han hablado del DSM-3, no todos mencionándolo como desbloqueo, pero sí hablando cada quien con su lenguaje de esta expansión, ¿sí? Que, como les digo, inaugura el DSM-3, profundiza el DSM-4 y que tiene como característica no tocar en ningún momento, entre 1980 y recién 2013, que es cuando sale el DSM-5, no tocar el concepto de trastorno. El concepto de trastorno, que es el que engloba todas las diferentes tipificaciones que están al interior de los manuales, en las versiones, hay un concepto de trastorno que se mantiene inalterable desde el 80, y que es el que tiene ciertas características sobre las que no vamos a ahondar ahora, pero que son de las que trataba de dar cuenta en ese artículo de la revista Cultura Psi. Rose no analiza tanto esto, analiza más que nada la respuesta, ¿sí? En términos de cuestiones conceptuales, de importancia de los síntomas en términos conceptuales, y traigo una cita chiquita de él, la cito textual, si les parece. Los problemas del DSM-4, ya siguiendo con lo del 4, eran muchos y obvios, incluso para quienes defendían ese enfoque de la diagnosis. Parecía que mejoraba la fiabilidad del diagnóstico, pero no ocurría lo mismo con la validez. Y no quedaba demostrada la posibilidad que un autor esperaba acerca de descubrir los marcadores genéticos o los test de laboratorio en los que basar los diagnósticos. Pronto se vio que los psicofármacos específicos desarrollados para los distintos diagnósticos del DSM eran muchísimo menos específicos y de una eficacia muy menor a lo que inicialmente se dijo. Además,
la ampliación de las categorías, hay relevamientos que cuentan la cantidad de categorías en el DSM-3, en el DSM-4, en el 2 y en el 1 también, y es exponencial, ¿sí? Se amplifican las categorías, se habla de subtipos, se combina, se presenta la comorbilidad. Eso produce también un estallido, una expansión muy fuerte de diagnósticos. En términos cuantitativos, básicos, ¿sí? Pasamos, creo que, no me acuerdo si el DSM-4 tenía cerca de 300 y pico de diagnósticos, o 400, o sea, una expansión importante. Entonces, vuelvo. Además, la ampliación de las categorías aumentó las críticas al DSM por llevar a una creciente medicalización de la normalidad, ¿sí? No tanto especificar sobre el terreno de lo anormal, sino venirse para este lado, como quien dice, ensanchar hacia la normalidad. La diagnosis basada en síntomas demostró ser cuestionable por el problema de la comorbilidad, ¿sí? Se solapan y digamos, muchas veces, en lugar de plantear un afinamiento, termina siendo un apilamiento de categorías, ¿sí? Este más este, tienes todo esto. Así. Lo cual tal vez indicara que los síntomas no se correspondían perfectamente con los diagnósticos, me encanta su sutileza, lo cual tal vez indicara que los criterios, aparentemente objetivos para el diagnóstico, generaban una polémica epidemia diagnóstica de autismo y TDAH. Me salgo de la vaina por seguir hablando de este tema, porque ocupó mucho tiempo de mis investigaciones, pero no lo voy a hacer porque, de vuelta, prioricemos lo que nos tiene acá en común. Sí, o sea, totalmente admirable su manera digamos, de no polemizar, quizás habría, ¿no? Ese roast no lo conocía tanto. O sea, yo en neuro, por ejemplo, lo noté interesado en unir posiciones. Ahora ya está como en esa, es bueno, muchachos, no se peleen, todo va a andar bien, una cosa así. Está bien, yo no sé cómo voy a llegar a esa edad, si voy a llegar. Y decididamente no voy a ser ninguna titán del pensamiento como lo es Rose, así que hay que ver cómo llegó él a querer aminorar las luchas y las disputas. Sí es verdad que, y acompaño, el TDAH es un caso emblemático de las transformaciones que tuvo a lo largo de las distintas ediciones del manual, que con el caso de autismo y sus diferentes entramados clasificatorios, trastorno generalizado del desarrollo, Asperger y demás, también es un caso muy interesante. Sin embargo, digamos, acá está muy a trazo grueso, ¿sí? Él habla de lo categorial, pero no es que cuando uno lee el manual, cuando lo analiza más en profundidad, no todos los diagnósticos son exclusivamente categoriales. Ya hay algunos diagnósticos que tienen algunos principios diferentes, ¿sí? Esto de no una lista de categorías, sino la idea de dimensiones que hay que conocer en su grado de presentación. ¿Sí? Lo categorial es eso, es A, B, C, D por extensión, y el apilamiento de un mínimo de síntomas da que tenés ese subtipo. Eso pasaba cuando se diagnosticaba el TDAH. Había 3 ejes sobre los que se trabajaba, y si te juntabas más de 6 en cada uno, o no sé, 8 en el primero y en el segundo, había ese tipo de cálculos, el diagnóstico se podía realizar. La lógica de la dimensión es diferente, yo la estoy tratando de plantear lo más sencilla posible, tiene que ver con un continuum de intensidad de expresión de los síntomas, y no con si el síntoma se presenta o no. ¿Sí? Con un continuum de intensidad, entonces en ese continuum, por ejemplo, tenés los trastornos generalizados del desarrollo, donde lo más suave, lo menos intenso es el síndrome de Asperger, y después tenés otras expresiones más severas. Son lógicas distintas de pensar la expresión del síntoma. Una es binaria, es sí no, en términos de categorías, porque digo, las categorías no todas son binarias, en este caso se presentan como sí o no, y otro dimensionalizado. Hay una sobresimplificación acerca de que el manual hasta el DSM-5 era categorial y desde el DSM-5 es dimensional. Ni tan peludo ni tan pelado. Ya en los anteriores DSM había lógica dimensional, y el DSM-5 no se desembarazó totalmente de una lógica categorial. Eso es lo que trato de plantearles, ¿sí? De hecho,
cuando salió el DSM-5, y ahora vamos a hablar más de cuestiones bien de esa época, trabajé en particular el diagnóstico de TDAH y el de autismo, porque esto que él dice era muy obvio a la vista de quienes veníamos siguiendo estas categorías, y lo trabajé a partir de las cuestiones de dimensionalización con la lógica del riesgo, que es un trabajo, digamos que es un paradigma, podemos decir, o una matriz, que Rose contribuyó mucho a enriquecer. Entonces, efectivamente, ni tan peludo ni tan pelado, lo dimensional no es que no estaba, lo categorial no es que se fue, pero es verdad que con el DSM-5 ocurre, por eso yo prefiero tomar otros hitos, ¿sí? Ocurre que se modifica, después de tantos años, la noción misma de trastorno, la noción base de trastorno que después se despliega a lo largo del manual. Ahí ingresan cuestiones vinculadas a la regulación y a la autorregulación, que no eran parte, esperen que vienen notificaciones, ahí está, que no eran, esperen. Bueno, ahí va, disculpas. Ahora sí, les decía, sí es verdad que hay un cambio en el concepto de trastorno mental que se inaugura recién en esta versión 5, que no había sido modificado en las anteriores, aun cuando al interior de los DCM habían ocurrido diferencias entre el 3, el 3R, el 4 y el 4TR, que eran las versiones intermedias. Entonces, lo que plantea Rose como segunda respuesta también fallida es que ya no hay tanto interés en enfocarse en los síntomas observables, porque no hay manera de encontrar la causa de los trastornos mentales en los observables conductuales, y que hay un desplazamiento a identificar biomarcadores o marcadores biológicos. Esto también fracasó, al decir de Rose, y uso las palabras que él usa, y como les digo, para mí hay una sobresimplificación en decir que el manual es totalmente dimensional. Para quienes les interese y lo quieran conversar, y lo podemos conversar incluso por fuera de estos encuentros en puntual, está este texto que yo les digo de la revista de Manizales de 2016. O sea, en 2013 trabajé el DSM-3, en 2016 en el 2013 se publicó, en realidad era anterior el texto, y en 2016 trabajé lo del DSM-5 y las modificaciones epistemológicas que traía. Y también algo que es muy significativo, porque vieron cuando, o sea, las claves para pensar me las dio Rose, no es que yo las pensé solita. Sin embargo, él acá prescinde de todo eso, porque no trabaja el tema de la normalidad, y el DSM-5 trae cambios en la forma de pensar la normalidad. Eso para mí es muy importante, porque en sociología la normalidad y lo normal son categorías canónicas, ¿sí? Son categorías que estructuraron nuestro propio campo de investigación. Y Rose ahora eso lo deja acostado, ¿no? Y va más a cómo fueron las disputas, así, cositas más chicas. Está bien, siempre hay digamos, lecturas posibles de una época histórica, pero vieron cuando dice, che, flaco, hubieras hablado un poco de normal, vos que la tenés tan clara, ¿no? Y no siguió por ahí. Perdón, Euge, Sí, dale. perdón, pregunta algo. Por Me quedé con supuesto. ganas de saber bien el título de ese texto donde trabajás, esto del DSM-5. Sí, creo que se llamaba Hacia una nueva anormalidad. Ahí va, lo busco, gracias. Hacia una nueva anormalidad, creo que era. Después igual yo se los paso si quieren. Entonces, en el 5, él habla esto del biomarcador y también lo plantea como algo que no se logró, no fue exitoso en términos de lograr establecer las causas de los trastornos mentales. Y la tercera respuesta son los RDoC, los Research Domain Criteria, y acá hubo toda una novela. Yo no sé si por ahí Pilar y Gabriela por ahí se acuerdan, si estaban en esto. Era toda una novela por entregas, se cascoteaban con artículos en revistas, puteándose, digamos, insultándose unos a otros. A último momento, el Instituto Nacional de Salud Mental, de Investigaciones en Salud Mental de Estados Unidos dijo, con este manual yo no lo tomo para hacer investigaciones, o sea, no valido los criterios que salgan de acá para que los investigadores hagan investigaciones, úsenlo si quieren para la clínica, pero para investigación no va. Había
todo el tiempo publicaban los borradores de lo que iban avanzando, porque digo, parte de la democratización, con 1500 comillas, tenía que ver con que nos mostraban sus borradores de trabajo, y uno se encontraba con clasificaciones esperpénticas como riesgo de psicosis, ¿sí? Y uno decía, si esto sale y es parte de lo que la clínica va a trabajar, primero que se funden, porque digamos, sequía de antidepresivos, porque la idea era que se podían indicar antidepresivos de manera preventiva, perdón, antipsicóticos de manera preventiva, y después que no queda nadie sin antipsicótico, ¿no? Porque el umbral de las cuestiones que se tomaban, como eran en términos preventivos, no requerían de haber tenido un brote, de haber tenido una descompensación. Se trabajaba preventivamente con la indicación de antipsicóticos. Ese tembladeral conceptual y epistemológico, vieron cuando uno decía, qué cachivaches, qué desastre. Gaby, dale, por supuesto. Me quedé pensando que una de las cosas que pasó, por lo menos con el DSM-5, que yo recuerdo, es que justamente se hacían públicos los posibles diagnósticos que iban a ser incluidos. Entonces, por ejemplo, yo que trabajo mucho con niños, una de las cuestiones que se hizo pública era un posible síndrome de berrinches, que tenía otro nombre, sí, pero era algo así como cuántos berrinches el niño hiciera, ¿verdad? Había una cuestión de trastorno. Lo cual, por supuesto, por suerte no fue incluido, pero que también... No, pero era un tembladeral, no sé si compartís, era la idea de decir, ¿qué está haciendo esta gente, por favor? Por favor, estamos de vuelta a esto del corrimiento hacia la normalidad, ¿no? Los berrinches, que es algo que los niños atraviesan como parte de su constitución psíquica, bueno, lo patologizamos, lo clasificamos, etc. Sí, porque, digamos, no era suficiente con el trastorno oposicionista desafiante. Ahora el berrinche como, digamos, era estructurante de un diagnóstico. El berrinche como categoría principal. Así estaba. Había otro que me acuerdo, yo les cuento como para que sepan que todo esto lo que hizo fue desprestigiar muy fuertemente toda esa propuesta, al punto en el que parecía que se comía a los chicos crudos, el DSM-5, y vieron cuando decís, mira, no fue ese parteaguas, que sí fue el DSM-3. ¿Sí? El DSM-3 sí trajo este impacto, como les digo. Otro era el trastorno cognitivo menor. No sé si lo recuerdan. Que no era burnout, no era estresazo, no era Alzheimer, pero era que te olvidas los nombres propios, la vida misma, que te olvidas los nombres propios, que tenés blancos aunque sean muy efímeros, y había diferentes cuestiones que tenían que ver con, digamos, de vuelta. Pero cuando uno quiere complejizar el análisis y no hay manera, porque es todo muy simple, es la sobrecarga de trabajo, es la vida moderna urbana en sectores precarizados, flexibilizados laboralmente, que no paran, jornadas largas de trabajo, multitasking, digo, hay un montón de otros elementos para poder pensarlo, pero lo llamaban trastorno cognitivo menor, y lo que había siempre, digamos, de manera latente, era esta búsqueda del biomarcador, que tampoco aparecía. Esa es una línea que para mí fue muy escandalosa de esa época y que por lo que veo la compartimos. Otra línea sumamente escandalosa era quienes impulsaban estas críticas. No era Basaglia, ¿me entienden?, reencarnado. Eran los que habían hecho el DSM-3 y los que habían hecho el DSM-4. Que de pronto decían, esto es un desastre. Y uno diría, ¿y Boston? O sea, porque tu DSM-3 y tu DSM-4 tampoco eran hermosuras. Pero decían, aún para nuestros estándares, esto es un desastre. Y estaba, y acá me lo guardé, y esto les quiero contar porque para mí fue muy significativo, Allen Francis, Allen Francis, que es el que hizo el DSM-4, consiguió el apoyo del que hizo el DSM-3 y se la pasaba criticando a los que hacían el DSM-5. Todo muy lisérgico, ya un punto de lisergia, ¿me entienden? Es decir, y todo así, abierto a la vía pública, ¿no? Las discusiones, las peleas. Allen Francis vino a Argentina, lo trajeron de una asociación de psiquiatras de monovalentes de la ciudad de Buenos Aires, y yo participé como oyente, y tuve digamos, no sé cómo caracterizar la experiencia, el tipo los corrió por izquierda a todos. Vinieron pensando que el que hizo el DSM-4 iba a avalar, entre otras cosas, que la ley de salud mental era una porquería, que había digamos, que había que mantenerse con criterios de clasificación, y el tipo salió diciendo viva Basaglia, más o menos.
Fue una situación muy lisérgica también, digo, parte, ¿no? Aparte fue en un subsuelo, en un hotel fino, pero un poco venido a menos de la capital. Tenía todos los ingredientes. Terminó hablando con una infiltrada, que era una psicoanalista, diciendo, sí, sí, ella está bien. Los otros, los psiquiatrones, desencajados, diciendo, ¿para qué trajimos a este tipo? Todo muy... y él contando que además estas cosas las piensa en su yate, porque al fin y al cabo era el titular del DSM-4, la levantó en pala, digamos, juntó mucho dinero. Toda una situación plagada de estas escenas bizarras, ¿sí? Algunas hasta locales, ya les digo, se reactualizan a nivel local en un sótano, en una sala de conferencias venida menos, con digamos, los cortinados un poco viejos. Todo así. Creo que hasta habría que hacer artículos sobre eso, en vez de ir discutiendo sobre el manual de DSM. Esa es, digamos, todo eso está en la revisión que él hace. Yo lo que mantengo es la línea que plantea Rawls de todas experiencias fallidas. Cuando él viene a abogar por dónde vamos entonces, él ahí trae esa cuarta respuesta que queda muy lavada, que es muy suavecita, ¿sí? Está muy aguachenta. Y es la idea de pasar del diagnóstico a la formulación. Y acá ya vemos que él se está, digo, ahora que lo pienso ya, no quiere más quilombo, no quiere más Lola, porque él dice, bueno, es complicado para la investigación, ¿sí? Hay una articulación de la que Rawls no habla, porque la da por sentada, y es que los manuales de clasificación no tienen una sola aplicación en la clínica. También son, pensando en un sistema de salud pública o de salud integrado, también ofrece las categorías para hacer las investigaciones. Si un proyecto dice, bueno, sobre qué categorías vas a trabajar, tal, tal y tal, que son, no sé, que están involucradas en el manual de la OMS, uno podría decir en el manual de la OMS, en el de la APA. Entonces, este desplante del Instituto de Investigaciones de Salud Mental de Estados Unidos mostraba una pata muy flaca del manual, porque no estaba pensado solo para la clínica. Nosotros estamos más acostumbrados a analizar los efectos del DSM en la clínica, pero no son los únicos efectos, ¿sí? También hay efectos en investigación en salud pública también, ¿sí? Por supuesto es una deformación importante que se utilice un manual de psiquiatría nacional, estadounidense y privado para hacer diagnóstico, para hacer investigación en salud pública. Pero es parte de los repertorios. Si uno, en algún momento yo revisaba encuestas a nivel mundial, cuando que eran encuestas a psiquiatras y a trabajadores de salud mental en general, y decían, bueno, vos qué manuales o qué sistemas clasificatorios usás para hacer la clínica, y usaban todos el DSM. Cuando, digamos, deberían usar el de la CIE, que es el de salud pública, el de la OMS. Ese desplazamiento ya era un hecho y venía increyendo. La incorporación del DSM-5 con estos engendros conceptuales, el borde lo traía no la clínica, sino la investigación. ¿Sí? Porque dicen, esto para investigar no. Porque si vos querés investigar acerca de efectividad de psicofármacos con este modelo preventivo, se te corren los dobles ciegos, se te deforma, digamos, todos los esquemas de investigación. Como les decía, la respuesta de Rawls abogando por una explicación en términos de formulación, en la retoma de Meyer, y dice, Meyer tampoco es que es santo de mi devoción, tengo críticas para él, advierte que es difícil de pasar y articular con la investigación. Pero bueno, hay que seguir buscando. Vienen como una cosa, bueno, vamos viendo. Digo, como si no hubiese un cimbronazo hasta ahora y no hayamos visto todas estas cachivacheadas que se mandaron, desastres, como digo, a cielo abierto, con los manuales. Ahí me parece, sí, dale. Perdón, siempre esta cuestión de poner bajo el prisma de la investigación, digamos, al DSM, ¿siempre estuvo presente o se viene a presentar específicamente con el quinto? No, el 3, parte de su éxito tenía que ver con que se presentaba como un manual que era útil también en términos de investigación. Porque ustedes, digo, esto es parte de lo que uno conversa en otros espacios. El 1 y el 2, como siempre digo, de la loca manera en que los yanquis trabajan el psicoanálisis, se decía psicoanalítico. ¿Sí? Entonces no había una intención en términos de investigación en salud pública o en salud.
¿sí? Estaba utilizándose, pero siempre algo muy local. Piensen que los tengo por acá en fotocopia, porque no tengo los originales. Eran unas cositas así, que tenían pocas categorías, trabajaban nociones como trauma, digamos, otras nociones psicoanalíticas. Como digo, quizá para un psicoanalista formado en nuestra región, y digo eso porque sé que Uruguay, Argentina, Brasil, tiene un movimiento psicoanalítico muy pujante. Argentina encima es multitudinario, pero hay un pensamiento, y en relación también con las usinas europeas, cualquier cosa que dicen, las cosas que decían los yanquis de la psicoanálisis les parece una barrabasada, una bestialidad, aun cuando ellos decían que hacían psicoanálisis, ¿sí? Pero sí es verdad que el 1 y el 2 eran psicoanalíticos. El 3, y por eso está esto en el otro texto, para mí hay que poder pensar al manual al interior de un polígono, donde están no solo el manual, sino que están los papers, los psicofármacos y los laboratorios, están también los modelos de ensayos clínicos. Entonces, no se puede pensar el manual aisladamente, que es lo que hace acá Rose, ¿sí? Él extrae el manual y busca hacer una historia del manual, pero ¿vieron como cuando uno hace la historia interna de una disciplina o la pone en relación? Bueno, Rose hace hacia adentro. De alguna manera tira por la ventana toda su historia de cómo hacía historia, ¿sí? Porque es casi un comentario lo que está haciendo acá. Para mí es mucho más útil, como les decía, y esto me lo enseñaron entre otros el propio Rose, pensar un manual por sus efectos, como cualquier otro artefacto social, ¿no? Pensarlo por sus efectos, pensarlo en relación, por eso esta idea de un polígono, donde hay otros elementos que están involucrados. Otro elemento que yo ponía eran los congresos, porque el lobby en términos de congresos para posicionar las categorías y posicionar el manual, es algo que está documentado en la época del DCM3. ¿Sí? Entonces, difícilmente uno pueda entender el calibre de un manual si solo piensa en el manual. Hay que poder inscribirlo en todas esas otras cuestiones que fueron las que lo robustecieron, a pesar de que internamente tenía una construcción epistemológica frágil, ¿sí? No sé si me siguen en esto. Para mí es mucho más útil pensarlo en contexto con otras, digamos, con otros aspectos que también estaban en danza. También las industrias farmacéuticas, ¿sí? Los laboratorios farmacéuticos de la época. Ese acople entre la manera en que se definen los diagnósticos y la manera en que se piensan los ensayos clínicos. Claro, por supuesto, María. De hecho, nosotros trabajamos acá en Argentina con Silvia, que compartimos otros espacios con Silvia Faraone, todo lo que tuvo que ver con las campañas de marketing también, porque el laboratorio también tiene ramas de marketing para posicionar. Y en mi caso particular, yo hice algunas investigaciones más cualitativas, de entrevistar a profesionales de Argentina, que te cuentan, cada quien con su discurso, pero vas armando la escena, cómo fue el desembarco del DCM4 en Argentina. Con bombos y platillos, en una fiesta a todo jete, a todo lo alto, que trajeron speakers o voceros de Estados Unidos diciendo, bueno, esto es el manual, acá se terminó el psicoanálisis, olvídense, esto es lo que hay que hacer para hacer la clínica. Digo, gente que estaba ahí en ese momento y que me compartió esa experiencia y cómo fueron algunos entretelones. Digo, no podemos pensar el manual no podemos pensar la potencia del manual solo por sus características internas, como si fuese algo que salió al mundo y que fue adoptado con diferencias. ¿Sí? No, es toda una estructura relacional que para mí es mucho más interesante pensarlo en términos sociales que solo el manual. No sé si alguien tiene alguna lectura de Foucault. ¿Vieron cuando Foucault dice, yo no hago historia de las mentalidades, no hago historia así, al interior de cómo se desarrolla algo, sino que lo pienso en un entramado más amplio? Y en esa línea yo les traigo acá, les quiero traer algunos autores, los voy a decir medio de memoria y después si me acuerdo más se los digo, que trabajaron específicamente a esto. Aparte de Sandra, que trabajó para el diagnóstico de depresión en particular, está Lakoff, Gaines, espérenme que lo tengo por acá, voy a buscar porque yo de pronto lo leía a Rose y me parecía estar volviendo a leer la bibliografía que usé para trabajar el tema del DCM3. A ver, sí, acá me los busqué. Hay muchísimos más, pero espérenme que se los menciono porque también para quienes estén interesados están, ya les digo.
Caponi, Rafaela Sorzanelli, que no lo tengo acá al artículo, pero ella tiene muchos artículos interesantes sobre el SM. Grob, Francis, Allen Francis, desde la misma psiquiatría. Rachel Cooper, que hace una investigación epistemológicamente impecable, con conclusiones totalmente opuestas a las que podemos pensar nosotros, porque ella dice, no veo relación entre la industria farmacéutica y el DSM-3. Pero querida, no es como decir, igual hace un desarrollo epistemológico, yo siempre trato de tomar algo, no para mostrar que cualquier pastiche es posible. Hay algunas cosas que la aproximación de ella valen la pena. Howard Stein, Andrew Lakoff, Wilbur Gaines, Macy Horwitz, Macy Rafalowicz, Locke, Faust, y hay un texto que yo me lo imprimí porque no lo conseguí en el original, que se llama Making the DSM-5, que es de Paris y Phillips, está muy bueno, tiene algunos textos muy interesantes, yo los usé para el artículo de 2016, o sea, está súper trabajado este tema, está muy trabajado. De vuelta, lo de Conrad es una reseña al lado de todo esto. Entonces, dicho esta larga introducción, si me preguntan a mí, se puede trabajar en sí mismo el tema del manual. Es solo una parte de lo que es el diagnóstico, ¿sí? Es solo una parte de lo que es el diagnóstico. ¿Qué sí me parece interesante reseñar de Conrad? Algo que él viene, de Rose, algo que él viene trabajando, miren, lo trabajó, yo no quiero decir que es un refrito, podemos decir que es una revisión permanente, pero dice lo mismo desde esta época, desde Neuro, que creo que es del 2016, y hay algún texto anterior, que es la desgrabación de una conferencia de él de 2010, que también dice lo mismo. ¿Qué dice? Y digo, acá me parece que hay un punto de concordancia para poder pensar el diagnóstico. Dice, diagnosticar es mucho más que establecer la etiología de algo. En eso que fallaron todos los manuales, que es establecer qué causa un trastorno, no es solamente eso diagnosticar, dice Rose. Es mucho más. Plantea la performatividad del diagnóstico y dice que los manuales diagnósticos hacen cosas. No solo describen un territorio, lo determinan, le dan forma. No solo descartan cosas cuando dicen esto no es parte de un diagnóstico y esto sí. No voy a tomar en cuenta diferencias culturales porque esas son prescindentes al momento de pensar los síntomas. Digo, no solo descarta cosas, también las pone en relación. En una relación, digo, excluir algo también es ponerlo en relación. ¿Sí? Excluir todo un territorio de posibilidades también es parte. Delinean el lugar que puede tener la psiquiatría en todo esto. Y de ahí es de donde salieron todas estas respuestas fallidas, ¿sí? De la imposibilidad de hacer cualquiera de estas cosas. Y entonces, en relación a esto, él arma un decálogo de para qué sirve un diagnóstico. Para mí es muy importante este desplazamiento que Rose hace. No solo qué es un diagnóstico, que es lo que plantea acá, y en ese qué es solo vemos los intentos fallidos, sino también qué hace un diagnóstico, para qué sirve un diagnóstico, qué funciones tiene un diagnóstico. ¿Sí? A mí me parece mucho más útil en términos sociales y sociológicos identificar esas funciones que tratar de establecer de manera fehaciente qué es un diagnóstico. Porque en realidad qué es algo es totalmente móvil y cada vez más. Es muy poco de lo que podemos decir cuando pensamos qué es algo. Es en movimiento de la manera más dolorosa que se imaginen también. Entonces, ¿qué dice Rose y qué le agrego yo? Porque él lo plantea también muy sencillito. Él dice, el diagnóstico es una condición que justifica o no, el tratamiento de quien la tiene. Si una persona no tiene diagnóstico de una patología, no hay razón para que se le aplique un tratamiento. Y yo digo al revés, si la tiene, no es tan automático que ese tratamiento se le aplique. Porque digo, él va planteando un mundo muy etéreo, ¿no? A pesar de que es un gran teórico de las luchas, acá plantea algo como simples condiciones. Y a mí me parece que si uno no le pone el condicionante en negativo, no puede entender, o le cuesta más caer en la cuenta de que cada uno de estos puntos del decálogo son parte de una disputa.
¿sí? Eso es lo que yo quiero traer. Cada uno de los puntos del decálogo que trae Rawls es parte de una disputa, ¿sí? Disputa en muchos sentidos, ya vamos a hablar de eso, pero al menos, si les parece, seguirme en esto. Dice, en los sistemas basados en distintas formas de seguros, el diagnóstico es una condición que obliga a cubrir los gastos del tratamiento, o a no cubrirlos, de vuelta, o a no cubrirlos. Porque si no, no hay disputa en esto, ¿sí? Parece que son condiciones que se dan o no. Para quien trabaja, el diagnóstico es una condición que justifica o no justifica ausentarse del trabajo. Ese o no siempre los voy agregando yo. Para quien no tiene trabajo, el diagnóstico puede ser una condición para acceder o no a las prestaciones sociales. Son matices, pero para mí hay que poder pensarlo en esta variable, ¿no? Él dice, para los hospitales y establecimientos médicos, el diagnóstico es un elemento organizador del registro de los pacientes. Del registro se refiere a las historias clínicas, seguramente acá hay alguna cuestión de traducción, porque los récords en inglés son las historias clínicas, así que me suena que es una imprecisión de traducción. Y referente estadístico de su trabajo. Estadísticas que suelen determinar la asignación de fondos, o no asignación de fondos, digo, que se den o que no se den. Digo, estas cosas son cruciales en nuestra región. No se dan por sentadas, no se protocolizan totalmente, ¿sí? Por eso digo el o no destinados a diferentes condiciones. Para los abogados, el diagnóstico, y acá digo, abrimos a lo que son nuestras leyes de salud mental, ¿no? Para los abogados el diagnóstico puede ser una condición para obligar o no obligar al internamiento en tratamiento. En el sistema educativo, el diagnóstico puede aconsejar o justificar o no una educación especial. Para los epidemiólogos, y acá ya sí entramos en una línea donde no se ve el conflicto. Para los epidemiólogos, las categorías diagnósticas son la base misma de sus cálculos de incidencia y prevalencia, y de las correlaciones mutuas entre diagnósticos, y con otros factores sociales. Acá no hace falta el o no, digo, acá la disputa no está tan clara. Para los planificadores de servicios, uno podría decir acá los hacedores de política pública, pues planificadores de servicios, no sé, ¿de quién hablamos? ¿Qué es un planificador de servicios? Estos cálculos y previsiones basadas en ellos son la principal materia prima de su trabajo. Para quienes financian la investigación, de manera prístina, ¿no? Viene un mecenas y no financia investigaciones, el diagnóstico puede delimitar un problema que realmente merezca la pena investigar. Para las organizaciones benéficas, es su diagnóstico en torno al que se organizan. Estoy hablando de organizaciones benéficas que financian investigaciones, ¿sí? Todo eso acá brilla por su ausencia, digo, no está transparentado cuando hay una organización benéfica que esté financiando, y uno no diría ni siquiera investigaciones. En Brasil hay, y tenemos en el libro que publicamos con Silvia, hay algunos artículos sobre Brasil, por ejemplo, y cómo se financian las investigaciones y demás, pero en nuestro país en todo caso será el lobby, porque investigaciones aparte, digamos, no vemos que hagan acá localmente. Eso puede cambiar, por supuesto. Yo siempre señalo que no seguí revisando sistemáticamente si algo de eso cambió, hasta cuando nosotros revisamos investigaciones privadas sobre salud mental infantil, no vimos. Puede ser que haya cambiado. En general lo que hay es una traducción de investigaciones de afuera, aplicadas, digamos, sin ninguna mediación al entorno actual. Se están hablando de un pibe en Suiza, están hablando de un pibe en La Matanza, en el conurbano bonaerense, en Argentina. No piensan que hay que hacer ninguna adecuación. Y yo sumo, porque no lo dice Rawls, pero lo trajo María también, sumemos, ya que estamos, el diseño y aplicación de estrategias de marketing, ¿no? El diagnóstico ayuda y colabora en el afinamiento de una estrategia de marketing, ¿sí? Hay numerosos estudios empíricos al respecto. No creo que Rawls desconozca el lugar que tienen las estrategias de marketing de los laboratorios farmacéuticos y la relación con los diagnósticos. Pero acá hay, digamos, yo no puedo dejar de leerlo a Rawls y ver lo que no está poniendo, ¿no? Ver lo que no está diciendo y que hace parte del campo. ¿Qué podemos decir de estas, o al menos que me sale a mí cuando leo este decálogo, y el punto 11 que él nunca mencionó, que es el de marketing? Son todas dimensiones que tienen reglas, lógicas, dinámicas, efectos, que no son convergentes, ¿sí? No son convergentes ni concordantes. Cada quien se maneja en un mundo con intereses, con efectos, con objetivos
Digo, no todo va para el mismo molino, aunque todo tenga que ver con el diagnóstico. Eso habilita un primer desbloqueo de la lógica del conflicto, ¿sí? Acá hay, digo, si no todo va para el mismo lado, ¿de qué armonía podríamos estar hablando, ¿no? ¿De qué organización podemos estar hablando? Acá hay caos, acá hay lucha, ¿sí? Por eso, algo que no lo plantea Rawls con estas palabras, pero en otros autores aparece, y yo lo traigo desde un autor que lo trabajó para pensar el signo lingüístico, en términos de Voloshinov, el diagnóstico es una arena de conflictos. Es una arena de conflictos. Entre actores, digo, ¿qué son todos estos que hablamos? Son actores, discursos, dispositivos, saberes, prácticas, conocimientos, tecnologías, ¿sí? Entonces, para mí, yo no descarto lo que dice Rawls. Señalo lo que, a mi entender, no enfatiza suficientemente en relación al conflicto, y lo recupero para poder pensar el conflicto. Porque digo, si no, parece que uno trabaja el diagnóstico como si trabajara las begonias, ¿no? Es algo que simplemente florece. Y para mí, y esto lo vamos a decir en varias oportunidades a lo largo de este encuentro, y lo tenemos como una especie de mantra en los equipos. Lo hemos hablado para... Ahí vi el texto, el comentario de María, perdón. Lo decimos en relación a otros objetos. Hablar de diagnóstico es hablar de los grandes temas de la sociología, porque es hablar del conflicto. Hay toda una tradición de la sociología del conflicto que se anexa de manera muy fluida, por decirlo así, muy poco conflictiva, a todo lo que tiene que ver con el diagnóstico. Lo haya enfatizado o no Rawls, a nosotros nos consta, acá nos constan nuestras regiones, ¿sí? En relación a los temas que trabajamos, que es una arena de conflicto. No estoy diciendo nada nuevo, pero me parece que no hay que olvidar esa dimensión del conflicto, de lo conflictivo, de lo que es parte de disputas, y tenerlo presente, ¿sí? Y como les digo, lo relacional y lo que está en términos de disputas para mí es fundamental para pensarlo en términos sociológicos, ¿sí? Después hay otros análisis posibles. El tema es, si estamos hablando de una sociología del diagnóstico, ¿de qué sociología estamos hablando?, dice Hütter. Bueno, en principio de una sociología del conflicto, no de una sociología del orden. Desde una matriz de sociología del conflicto, no del orden. Y si traemos a la sociología del conflicto, y vuelvo a lo que les planteaba, y en todo caso discutámoslo, si no están de acuerdo, o si están y quieren añadir algo, la idea es que conversemos. Si hablamos de sociología del conflicto, estamos incorporando categorías macro, ¿sí? Desigualdad, clase, hablamos en términos de economía, digo, no estamos eludiendo esas cuestiones. Además está toda la cuestión de la ciencia y tecnología, que es conocer, como le digo, conocer las tecnologías farmacológicas, conocer al interior, a los manuales para entender esa raigambre epistémica que tienen cuando dicen un trastorno, ¿sí? Pero para mí es claramente retener el carácter de conflicto para pensarlo con toda una tradición sociológica, en principio. Eso sería lo que puede distinguir a un estudio de los manuales al interior de la clínica. ¿Sí? Digo, ¿por qué? ¿Por qué digo que podemos morder en este campo de manera específica? Porque otros estudios tienen otros focos, ¿sí? Frente a los estudios que el foco está puesto en la verosimilitud de los conceptos, en su estatuto epistemológico, digamos, a mí me pasa, como socióloga, yo no voy a decirles qué es lo correcto en términos epistemológicos para hablar de un trastorno. Me tiene sin cuidado a mí. Y me parece que cualquier intento de plantear eso, lo único que hace es unirse a un coro de un cierto tipo de discusión. La discusión específica que puede traer la sociología no es incorporándose al debate acerca de si está correcto o no epistemológicamente. Me parece que muchas cosas, y eso lo decimos siempre, Julián lo sabe, Sofi también, que son compañeros de sociología, que muchas cosas no son correctas y andan y son objetos de indagación sociológica. Para mí la especificidad de la sociología tiene que ver antes bien con analizar esos efectos. Los efectos de que algo mal hecho, acá diríamos trucho, deformado, mal conformado, como Ricardo III, ¿no? Todo mal organizado, tiene efectos. Insisto, no porque no haya un foco en conocer esa matriz epistemológica. De hecho, como les digo, lo trabajé tanto para el DSM-3 como para el DSM-5, que para mí son los dos
puntos centrales de esta historia de los DCM, pero no quedarnos ahí, porque eso supone un tipo de discusión. Me parece que la discusión sociológica lo que puede incorporar a estas discusiones como novedad y como especificidad es otra forma de pensar las disputas. Como les decía, pensando en un polígono de actores, pensando en relación al conflicto, pensando en relación a los efectos, ¿sí? De eso tenemos un montón de herramientas para pensar, ¿sí? Y traer al campo de la sociología del diagnóstico. Por eso digo, la sociología del diagnóstico no está arrancando de cero. Lo que hay que dejar claro para nosotros, o al menos no perder como horizonte, es a qué otras ramas, a qué otras perspectivas dentro de la sociología se incorpora. ¿A qué tipo de sociología? ¿A una sociología del orden, a una sociología del conflicto, a una sociología de lo relacional o a una sociología que se especifica hacia el interior? Esas me parece que son las discusiones que se pueden dar en relación a la sociología cuando hablamos de sociología del diagnóstico, ¿sí? De vuelta, otra cosa. ¿Historizada o no historizada la sociología? ¿Sí? Que se haga el diagnóstico. A todos sí, por supuesto. A todo lo que les dije sí, porque es la manera en que yo ya venía haciendo sociología, la que más me interesaba. Pero no quiere decir que sea la única manera. En todo caso, estamos acompañando la gestación a nivel regional, porque no hay una sociología del diagnóstico establecida, y estamos en el momento de pensar esas decisiones. ¿A quiénes vamos a tributar pensando una sociología del diagnóstico en la región? ¿A qué perspectivas? ¿A qué corrientes? ¿Sí? Y después, por supuesto, lo que tiene que ver con los estudios específicos que cada quien hace, culturas terapéuticas, digo, pero acá estamos hablando a un nivel, me parece a mí, más macro, en el sentido de posicionarse en relación a lo que es sociológico, ¿sí? Pero bueno, cada quien sacará sus conclusiones y me dirá qué le parece de esta primer parte de Rose. Escucho. Bueno, rompo ahí un toque. Bueno, después de decir el decálogo, lo dijiste o lo trajiste esto de la cita Voloshinov, ¿no? De pensar el diagnóstico como una arena de lucha de clases, de conflicto, ahí él dice sobre el signo, y pensaba que antes del decálogo, de las cosas que para qué sirve o qué funciones tiene y el o no, como que hay una vuelta más hacia atrás desde el inicio, que es como el del diagnóstico mismo, digamos, cuando es el diagnóstico o no. Y recién pensaba, ¿cuándo empieza un diagnóstico? ¿Cuándo nace un diagnóstico para una persona? Sí. De algún modo yo pienso en ese momento de comunicación, ¿no? Entre un profesional y una persona, o una persona que lee un libro sobre un diagnóstico y dice, yo tengo esto, que O una pasa mucho. página de web que dice, tiene tu Tal hijo cual, ADN, hay está algo medio deprimida. horóscopo de diario en el diagnóstico, ¿no? De Como, ay, eso, sí, yo soy sí, de Piscis, eso sí, yo también soy... habla Rose, y lo podemos conversar porque es lo que sigue. Y me parece que también, porque puesto a hablar, ahora te doy, Pilar, la No, palabra, sí, sí. solo le cierro esto a Mili. Puesto a andar, por eso digo, si el diagnóstico es un proceso, eso lo vamos a ver ahora, como lo plantea Rose, puesto a andar también se incorpora a dimensiones historizantes, de narrativas y demás. Pero dale, Sí. Pilar, así que tal cual lo que vos decís. Tampoco es Sí. diagnóstico, sino. No, tal cual, tal cual. Apago la cámara porque... Dale. Y termino ahí como algo muy chiquito, digo, por lo menos, no sé, acá yo no conozco otros espacios por ahí que no sean Argentina, y voy a ser muy clara, también Cava, digamos, pero muchas veces, no sé, acá está el certificado, ¿no? Por discapacidad, por ejemplo, y hay toda una cuestión ahí, o sea, de conflicto súper compleja, porque también hay mucho profesional, clínico, médico, etcétera, que por estar en contra de la categoría diagnóstica o de ese encasillamiento, en realidad también hay una vulneración de derechos, porque el usuario le está pidiendo, che, dame por favor este diagnóstico, así saco el certificado porque no consigo el laburo, porque mañana me Total. vuelvo a agarrar de la botella, digamos, Es que ¿no? tener Como, un diagnóstico tampoco es algo que se vivencia de manera homogénea. tal Hay cual. ciertos sentidos asociados a sectores medios, profesionales, muy ligados a la idea del diagnóstico como una carga estigmatizante. Yo de eso ahora voy a hablar, pero quiero darle la palabra a Pilar porque para mí es fundamental darle continuidad a esta reflexión. Escucho, Pilar.
Voy a apagar la cámara porque se me entrecorta y quiero que me escuchen. ¿Me escuchan? No, me parece interesante poder pensar esto de lo conflictivo, del terreno conflictivo de los diagnósticos, que en realidad se espeja en un sujeto en particular. Un sujeto no tiene solo un diagnóstico, ese es el problema. Para el sujeto también es el campo, el área donde el conflicto digamos, se tensa, ¿no? O se expresa, ¿no? Hemos visto en Uruguay como más que un diagnóstico se ha querido imponer una idea de enfermedad localizable en el cerebro, de enfermedad mental, y bueno, y cómo el sujeto particular se debate entre su diagnóstico, las causas de su enfermedad, los medicamentos que les prescribieron, cómo autorregula ese consumo de medicamentos, ¿no? En Uruguay el tema esto de la discapacidad, después de muchos años donde cualquiera hacía un diagnóstico de discapacidad para obtener cualquier profesional, me refiero, para obtener una pensión, se ha limitado un poco, ¿no? O sea que ahora por lo general, acá tenemos una institución que provee de los profesionales para hacer ese tipo de diagnóstico. No cualquiera puede hacer un diagnóstico. Tampoco no cualquiera exige ese diagnóstico. Pero esto fue años, bueno, el martes me encontré en una situación en un hospital público donde a una persona ya adulta, de 30 años, cuando era niño lo había, la madre como quería obtener una pensión por discapacidad, referido específicamente a lo que planteabas, Milagros, la madre había hecho todo un procedimiento ficticio de mentiras, ¿no? De una cosa terrible para que su hijo pasara por como un niño discapacitado para obtener ese beneficio del Estado. Entonces, allí también hay un terreno de conflictos que me parece interesante señalar, vinculado directamente a las clases y vinculado directamente a lo económico, ¿no? Pero finalmente, ya sea que venga desde lo público, y ya sea que venga que venga al consultorio particular desde lo privado, digamos que la controversia sobre el diagnóstico asignado o sobre el posible diagnóstico que el sujeto cree tener patología, porque eso también, ¿no? Cómo el sujeto hace un camino vinculado a qué tengo, qué soy, porque eso también define, en algún punto el diagnóstico termina definiendo ciertos aspectos de su ser y estar en el mundo, también se expresa allí. Pero antes de terminar quería comentarles algo. El diagnóstico como controversia se carne en un sujeto, y hoy Eugenia decía, ¿no? Cómo el diagnóstico permite que se acceda a determinada prestación. En Uruguay hay una ley de prestaciones en salud mental, y muchas veces los sujetos no entran en esa descripción. Por ejemplo, estoy pensando en una señora que nos llegó, Gabriela, a la práctica clínica de la facultad, una señora que no había tenido un problema ginecológico por el cual había sido operada y había quedado con mucha angustia. Bueno, eso no entra dentro del plan de prestaciones, y ella consideraba que tenía que recibir una atención psicológica. Entonces, los diagnósticos también expulsan a ciertos sujetos cuando lo que tú planteabas del sistema. Pero nada, era un comentario, nada más muy interesante que planteas. Bárbara, si me permitís, yo quiero hacer acomodar una última cosita para darte la palabra. Rose sigue hablando del diagnóstico. Yo lo que quiero señalar, y que para mí es importante y que a veces uno lo ve en estas argumentaciones un poco gastadas, este aplanamiento, ¿no? De conceptos. Hay conceptos que tienen matices, que tienen particularidades y que no siempre se abordan en relación a esas particularidades. Yo siempre digo lo mismo: diagnosticar, clasificar, nomenclar,
No es lo mismo que estigmatizar, etiquetar, discriminar, patologizar. Hay efectos que existen, no estamos diciendo que eso no exista, lo sabemos bien. Muchos son conceptos específicos, muchos son conceptos que hasta la sociología ha traído, etiqueta, estigma, ¿sí? Ha traído un aporte. Pero para mí se pierde en una discusión que homologue diagnosticar con etiquetar, diagnosticar con patologizar, clasificar con excluir, ¿sí? Me parece que necesitamos poder mantener esos matices precisamente por lo que plantea Pilar. La relación de los sujetos y de sus cuerpos, que es algo que más adelante trabaja no solo Rawls, sino en particular Huttel, aunque no sé si vamos a llegar a poder hablar todo eso, porque eso ocurre en cuerpos, y hace un llamamiento Huttel a que uno de los aspectos de la sociología a tener en cuenta cuando se habla de diagnóstico sea los cuerpos. Eso existe, pero me parece que a veces hay un aplanamiento en el que la riqueza de esos, digamos, de esas diferentes nociones queda soslayada, queda lateralizada. Y no estoy diciendo que no existan, ¿sí? Nos consta de manera muy palpable en los estudios empíricos y en todo lo que trabajamos. Pero vieron cuando dice, no hagan argumentaciones perezosas, ¿sí? Saquemos de vuelta musculatura analítica, porque esto es, etiquetaron, patologizaron. Bueno, afinemos un poco. Y también, porque algo que también señalaba Pilar, en relación a cómo se vive un diagnóstico y cómo se lo inserta, no en todos los casos tiene esta condición trágica. Y sobre todo en sectores sobrevulnerados, quizás la menor de sus tragedias es que tengan además un diagnóstico de salud mental. Digo, además no tienen agua, no tienen condiciones de habitación. A veces hay una lectura liberal, bien pensante, hasta progre, podríamos decir, liberal progre, donde, ay, pobrecito, le dieron un diagnóstico de retraso mental. ¿No? O yo no voy a participar de la incorporación. Cosas, es terrible. Por eso, digo, tampoco tiene agua corriente, no estoy desmereciéndolo, estoy pidiendo a gritos que se inserte en un análisis más amplio, ¿sí? Bárbara, te escuchamos. Me escutam bem? Tá. O texto de Huttel me toca bastante, porque faz parte daquilo que eu faço enquanto pesquisa há muito tempo, né? Mas antes de falar da minha pesquisa, um pouco de um exemplo daquilo que eu também percebi sobre diagnósticos de obesidade no Brasil. No Brasil, para que as pessoas trans tenham acesso à saúde pública e gratuita, elas precisam de um diagnóstico de transtorno. Então, elas precisam dessa marcação para terem acesso à hormonização, às cirurgias todas, né, ao acompanhamento médico, psicológico, enfim, psicoterapêutico de qualquer forma. Então, elas precisam passar por essa rotulagem e estigmatização dentro do sistema para, em contrapartida, terem acesso a uma qualidade de vida, né, e um atendimento de saúde física e mental. Né? Então, só um detalhe, porque enquanto vocês falavam, eu lembrei, e por ontem, né, ter sido um dia de luta, enfim, né, com relação à homofobia, enfim, às transfobias, né, no Brasil, então, existe toda essa política, mas ao mesmo tempo é isso, você precisa de um diagnóstico para ter acesso à saúde, né. E em relação à minha pesquisa sobre cirurgias de redução de estômago, era exatamente isso que acontecia. O diagnóstico era feito anteriormente pela própria pessoa, porque há toda uma discussão sobre o que vem a ser obesidade, se ela é uma doença ou não, dentro de outros âmbitos que não da saúde, né, da biomedicina ocidental. E há esse campo de disputa, né? Obesidade aparece no DSM para dizer que ele não é um transtorno, né? Que é para ir buscar no CID. Mas está lá, existe o item obesidade, para dizer que não é um transtorno e que você deve procurar em outro lugar, e eu acho que isso já indica toda essa disputa médica dos campos da medicina sobre quem tem o poder de diagnosticar ou não uma pessoa com obesidade. E para ter acesso à cirurgia de redução de estômago,
a legislação brasileira exige o diagnóstico de um profissional endócrino, de um psicólogo ou psiquiatra e de um nutricionista ou nutrólogo. Então, você precisa passar por 3 profissionais diferentes, ter o mesmo diagnóstico ou aprovação para a cirurgia, e daí você vai no cirurgião. Mas o que eu vi durante a pesquisa é que as pessoas já iam para o consultório sabendo que queriam fazer a cirurgia bariátrica. Então, elas já se diagnosticavam e já definiam o tratamento também. Então, quando você, Eugênia, estava falando, né, e eu li o texto, isso tudo me voltou muito vivamente, né, de como hoje, para algumas, talvez para algumas doenças, para alguns transtornos, enfim, para algumas situações, já haja bastante disputa com relação ao diagnóstico e ao tratamento, enquanto para outras tantas doenças, não. O médico especialista ainda é o detentor do poder. Por mais que a gente busque na internet, que todo mundo tenha acesso a informações, quem dá o documento final, né, o carimbo final, ainda é o médico ou a médica, né? E no caso da bariátrica, não. As pessoas, lógico, precisam da assinatura de todos os profissionais envolvidos, mas elas já vão com a certeza de que querem a cirurgia. Então, muitas se dispõem a pagar 40 mil reais numa cirurgia bariátrica, outras se dispõem a ficar 9 anos na fila de espera, outras se dispõem a fazer outros tratamentos concomitantes. Há pessoas que preferem e decidem engordar mais para entrar dentro dos critérios para a cirurgia. Então, como critério é o IMC, eu não sei como traduz em espanhol, se é a Índice de mesma masa coisa. corporal. Isso, esse mesmo. No Brasil, esse é o critério primário, você tem que ter um IMC qualquer lá, e há creo que es más pessoas de que engordam 22. mais para poder entrar para serem diagnosticadas com obesidade e aí sim fazer cirurgia bariátrica, né? Então, só para dizer que é um campo, pelo menos dentro da obesidade e da cirurgia, extremamente disputado. Y también digamos, por todos los movimientos que hay de personas que no, digamos, que buscan desvincular la idea de obesidad con una enfermedad. Por eso lo que sigue hablando Rose, aunque no lo diga con la palabra activismo, tiene que ver con que la disputa no es solo al interior de los saberes expertos, No. sino que también hay una disputa respecto de quienes podrían recibir eventualmente el diagnóstico. Y también abre el interjuego donde no solamente se trata de aceptar el diagnóstico en ciertos términos, sino de disputar el sentido del diagnóstico, por ejemplo, en relación a... pasa acá mucho con las leyes por patología. No, hay que posicionar a tal condición, armar una ley específica y que eso tenga un tratamiento específico. O sea, hay toda una vuelta sobre la idea de qué es un diagnóstico y cómo se recibe y cómo se trabaja en términos sociales, que también ha sido muy trabajada. Ross lo ha trabajado, Rabinov lo ha trabajado con las bioidentidades, biosocialidades. O sea, hay un montón de herramientas que, fíjense qué chata sería la explicación si pensamos que estigma, etiqueta y diagnóstico es todo el repertorio que tenemos disponible para explicar lo que pasa con los diagnósticos. ¿Sí? Sim. E só para finalizar, todo um mercado ou mercados que se criam paralelos a isso, né? No caso da cirurgia, a quantidade de psicólogos e psiquiatras que se especializam em pessoas com obesidade, e daí eu uso o termo clínico, né, mas questionando sempre, ou mesmo as linhas de alimentos, a indústria alimentar que se beneficia enormemente, não é só a indústria farmacêutica, mas no Brasil a indústria de alimentos, né, com os alimentos diet light, emagrecedores, todas as cápsulas que são alimentos não entram no critério de regulamentação de medicamento no Brasil, né, é outra regulamentação, e inclusive no Facebook, um grupo que começa como grupo de apoio, hoje é uma marca registrada, a dona tem uma marca registrada, tem mais de 250 mil pessoas no grupo, onde ela faz propaganda de cinta pós-cirúrgica, de bagas de colágeno,
de academias específicas, enfim, de cirurgiões plásticos para retirada de pele, enfim, para embelezamento pós-cirurgia. Então, são vários mercados que se criam em volta também de um diagnóstico e de alguns tratamentos possíveis, né? Então, eu acho que isso também é um campo a ser melhor trabalhado e explorado, né? Porque a gente não tem tanto esse vínculo dos mercados econômicos, inclusive vinculados aos tratamentos y diagnósticos, né? Sí, totalmente lo que vos planteás, Bárbara. De hecho, bueno, yo no sé si vamos a llegar a plantear todo, pero me parece, Hutel tiene algunos aportes más que van muy en esa línea respecto a qué, digamos, qué resalta ella de la sociología para pensar la sociología del diagnóstico. Esto es una conversación, no es una clase, no estoy tratando de puntear extensamente ni de manera exhaustiva los textos, pero hay algunos puntos que hacen el trabajo de Hutel muy distinto a lo de Rose. Y para mí, por eso complementaban bien. Lo de Rose es esto, es bajar, 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 plantear líneas muy grandes, pero tiene algunas cuestiones que vale la pena incorporar. El de Hutel, más allá de la sociología del diagnóstico, es un texto muy diferente, digo, no es un texto de despedida, es un texto que dialoga con otro que ella escribió 6 años antes, que se llama Una revisión preliminar de la sociología del diagnóstico, y lo que ella plantea es que escribe este texto que teníamos como posibilidad de 2015, en respuesta a la alta recepción que tuvo su texto del 2009, donde ya abogaba y, digamos, hacía este reclamo, esta solicitud, este llamamiento, por decirlo así, a que haya una sociología del diagnóstico. Dice que fue un texto que, si lo miramos en términos académicos, es muy citado, eso le da la pauta de que circuló mucho, y que, así como ella había hablado del diagnóstico en el otro texto, que les recomiendo que lo puedan mirar y que incluso lo podemos conversar de vuelta en distintas instancias que no tengan que ver específicamente con esta actividad del grupo, pero sí con otros intereses, hace este desplazamiento que yo les digo. Está bien, ok con diagnóstico, ¿por qué sería una sociología? ¿Sí? Y ahí trae algunas cuestiones que nosotros vemos, ya hablamos al hablar de Rose, que yo las estoy anticipando para no ser tan estructurada en la presentación, pero que tiene que ver, en principio, con la recuperación de análisis muy preliminares y muy parciales que ella encuentra en textos de varios años antes, de Brown, de Blackster, que habían trabajado el alcoholismo y que destacan este doble carácter muy en la tradición sociológica de ser, esta doble faceta del diagnóstico de ser a la vez categoría y proceso. ¿Sí? Entonces, hay análisis que tienen que ver con con pensar la categoría, pero también hay análisis que tienen que ver con identificarlo como un proceso. Y en esa identificación como proceso estallan, digamos, en el mejor sentido, todas las posibilidades analíticas de la sociología, ¿no? De pensarlo como un proceso. Lo que ella plantea en relación a esto es que hasta que ella hace este llamamiento, no es que no había trabajos, pero que el diagnóstico aparecía siempre lateralizado, que no era parte central y capital del estudio, no era el punto de arranque, sino que era algún elemento que se colaba entre estudios de la sociología médica, de la historia de la medicina, de la filosofía, de la antropología, pero que no era el centro. Están tiroteándome con WhatsApp, no sé si a ustedes les pasa. Lo voy a cerrar un toque, ahí va. Entonces, la propuesta de ella es incorporar algunos trazos de la sociología. Yo lo voy a decir rápido, a ver qué encuentro acá. Algo que ella plantea que a mí me pareció importante es una recuperación de Eviatar Zerubabel. Zerubabel es un sociólogo que trabajó, entre otras cosas, la idea de los patrones sociales, pero también la sociología del tiempo. A mí me parece, hay varios textos de Zerubabel muy interesantes sobre el tiempo. ¿Y por qué traigo esto de Zerubabel? Ella no profundiza acá, pero a mí me ha servido mucho. Si pensamos al diagnóstico como un proceso, lo tenemos que pensar a lo largo del tiempo. Tenemos ahí un set de materiales empíricos, de perspectivas empíricas y de metodológicas. Podemos hablar desde la narrativa, desde la historia de vida. Es una línea que Sofía está interesada en profundizar. Narrativas, historias de vida y demás.
pero en principio poder pensar al tiempo en la sociología con otros, digamos, con otros vectores que no son a los que estamos más acostumbrados. A mí me decís tiempo y yo te digo Foucault, el tiempo disciplinario, el tiempo arreglado, el tiempo organizado, y eso no nos alcanza, no nos sirve extensamente para pensar la relación del diagnóstico con los sujetos, con las personas. ¿Sí? Entonces lo bueno de Zerubabel es que él incorpora otros elementos para pensar el tiempo, y en todo caso el desafío está en ver si nos sirven en cada caso, ¿no? Pero digo, para salirnos de estas matrices que a veces nos encorsetan, y lo digo como, digamos, como alguien que lee y que usa mucho a Foucault en otras cosas, pero digo, también registrar cuando hay un límite, ¿sí? Cuando hay algo que está demasiado encorsetado. Es como pensar, digo, ¿podemos pensar el trabajo además del trabajo alienado? Bueno, ese es el desafío. Tenemos todo un set con el trabajo alienado, pero digo, hay otra relación de las personas con su trabajo, aun cuando lo podemos ver como falsa conciencia en términos marxistas. Digo, se puede buscar otros elementos y acompañar el análisis. Bueno, lo mismo para mí ocurre con el tiempo. Hay algo más allá del tiempo disciplinario que nos enseñó Foucault. ¿Se puede pensar la relación del sujeto con el tiempo en otros términos? Bueno, Zerubabel trae algunas claves. Entonces, ahí hay una primera cosa, de relacionar la sociología del tiempo con la sociología del diagnóstico, desde el momento en que lo pensamos como un proceso. Y después hay otras cosas que ella plantea. Dice que hay una característica multicontextual que va muy en línea con lo que decíamos de Rawls. Si vos tenés que pensar al diagnóstico, no solo en su contexto interno al manual, sino en relación a un contexto más amplio, el abordaje multicontextual se presta mucho a eso, y la sociología tiene tradiciones en esa línea. Si pensamos en estos entramados de perspectivas, y no collage o pastiches simplemente, también tenemos la posibilidad de ir incorporando algunos aspectos, como les digo, de la sociología del tiempo y demás. Y lo que a mí me parece interesante, y que eso lo trae ella porque viene de la sociología médica, la sociología del diagnóstico, que sea crítico, ¿sí? No es una cosa solamente descriptiva. Es parte de las sociologías críticas, digo, la sociología del conflicto, la sociología crítica, poder arrimar también esa posibilidad, ¿sí? Que crítica no es, digo, también de la crítica hay senderos muy trillados, donde ser crítico es hacerle la veña a 2 o 3 conceptos, plantearlos, digo, ¿no? Y dejarlos ahí dichos, y soy re crítico. Qué bueno, sociología crítica. A mí me pasó en la tesis, una de las cuestiones que me planteé y que me costó a veces incorporar en las instancias de supervisión y de evaluación antes de la tesis, de la presentación de la tesis, era que yo lo que planteaba era que no podía replicar las agendas de debate que ocurrían en el interior de los saberes clínicos. La agenda de debate, si tenía que ser una agenda de debate sociológico, tenía que marcar los límites que la agenda clínica planteaba y lo que no estaba dentro de la problematización. No sé si me explico. La agenda clínica planteaba ciertos conflictos, pero solo esos. Y había ciertos conflictos que no estaban visibilizados en las agendas de crítica clínica. ¿Qué podía aportar un sociólogo? ¿Una simple anexación a esa agenda crítica o plantear desplazamientos de críticas que no estaban en la agenda? Eso es lo que digo. Volver a la idea de que la sociología tiene que poder aportar algo distintivo, ¿sí? Por eso no estoy criticando, ¿no? Los estudios filosóficos acerca del diagnóstico y del fármaco están bien, pero no son sociológicos. A mí, yo no voy a hacer una ventrílocua del saber filosófico sin más. Tengo y quiero usar herramientas sociológicas, ¿sí? Herramientas sociológicas para pensar esa especificidad. Y después entonces lo crítico, lo multicontextual, la lógica de un proceso, el tema del tiempo. ¿Qué otra cosa más dice ella? Recupera a Bourdieu y recupera en términos de sociología del deporte, sociología del cuerpo, y acá entramos con lo que habíamos sugerido hace un rato. Digamos, los diagnósticos encarnan, ¿sí? Como encarnan las luchas en general en los sujetos, no perder de vista eso, aun cuando, como me pasa a mí, hacer historia de los conceptos me fascina, no es que digo, al contrario, no lo digo porque renuncie a esas expectativas.
esperamos que salga pronto, ahí ya está en prensa un artículo que yo nunca lo había publicado en ningún lado, era parte de la tesis, no me acuerdo ya si de maestría o qué, donde ya hace una revisión conceptual de los ancestros, por decirlo así, del déficit de atención, para plantear bajo qué entramados sintomáticos, antes de llamarlo TDAH, se habían, decantado ciertas niñeces, ¿no? Ciertas figuras de infancia. Y eso es fundamental, digo, para una lectura sociológica. Si no podés dar cuenta de cómo hay un hilo que conecta no solo niñeces y cuerpos, sino conceptos. Para mí eso es fundamental para tener en cuenta, porque es una historización y lo que hace es, tiene un efecto de desnaturalización de una, digamos, de una clasificación. Perdonen. Entonces para mí también, digo, están los cuerpos y es fundamental, pero yo no es que digo cuerpos porque renuncie a ahora hacer una historia de los conceptos. Me parece que, disculpas, las dos cosas son, van juntas, van juntas. Habla del cuerpo, por eso digo, Huttel está bien, pero yo quiero más, ¿sí? Quiero más discusiones, quiero más elementos. Trae a Wright Mills con la imaginación sociológica, que es interesante, y después hace una serie, en todo su texto, cada tanto hace una serie de racontos, y los racontos sabemos que siempre son insuficientes, ¿no? Ella selecciona ciertas obras, sobre todo en términos de arte, sea poesía, películas, novelas, y eso es algo que nosotros también hacemos en los equipos de manera muy regular y con mucho entusiasmo, porque partimos también de pensar que el campo de la salud mental es un campo que no se agota en lo académico, que tiene expresividad histórica y actual en otros, digamos, en campos artísticos, sean, como decimos, pintura, poesía, música. Entonces, ahí hay un punto de contacto en las herramientas de las que disponemos, ¿sí? Porque uno dice sociología y grandes temas, pero después, ¿con qué herramientas contamos para llevar adelante investigaciones dentro de esta perspectiva? Bueno, tenemos lo que decíamos, historia de vida, narrativas, todo lo que son los métodos biográficos que Esteban maneja tan bien. Hay ahí un punto de enganche muy, muy claro. ¿Qué más tenemos? Tenemos todo un repertorio de fuentes que hacen a la cultura más amplia y no solamente a la cuestión en términos de estudio en primera persona, aunque también está eso, que también nos dan pistas. Yo les decía, cualquier cosa que pueda decir ahora va a ser totalmente parcial. A mí me parecía muy significativo que Matrix 4, que había tenido al arquitecto como la gran figura de organización, ahora recurre a la figura del psiquiatra. ¿Sí? Entonces, la figura antagonista por excelencia en Matrix 4 es un psiquiatra. El terapeuta, ni siquiera es el psiquiatra, es el terapeuta. Y habíamos pasado por el arquitecto. Digo, para quienes vieron, hay gente que por ahí no le gusta a mí, todo eso. Todas esas ficciones para mí son sumamente valiosas para instalar una temática, para instalar modos no lineales de pensamiento, que digamos, no se encorsetan tanto en la academia, las cuestiones de mera acumulación argumental. Algo muy chiquito, cuando recién decís arte, para mí también justamente otro vector es la industria cultural. Solemos como por ahí pegotear, pero es como la palabra que por ahí nos sirve para pensar las películas, las series. ¿Cuántas series hay ahora sobre autismo? Siempre ahora hay alguien con TDAH, ¿no? En ese plexo que arman de subjetividades. Sí. Bueno, por eso digo, hay todo un repertorio de posibilidades en términos de fuentes, en términos de herramientas metodológicas, en términos de conceptos y nociones teóricas, que están ahí a disposición. No va a ser difícil reunirlos, a eso me refiero, y pensarlos para los trabajos particulares. ¿Juli? No, justamente lo que decía Mil y demás, Rawls tiene una expresión muy linda, no me acuerdo si en Política de la Vida, que es que él trabaja con aquello que piensan las personas que están realizando, ¿no? Es como que hay toda una, más allá del campo clínico, más allá del campo académico, hay toda una serie de circulaciones de categorías, de procesos, de entendimiento de sí mismo, que en cierto sentido eso nos hacen entrar en tal o cual categoría, seguir tal o cual procedimiento, ¿no? Y pensaba justamente esto de
no sé, YouTube y demás, hay un montón de terapeutas, de psiquiatras, de psicólogos hablando y en videos de 10 minutos, ¿no? Definiendo una enfermedad y dándolo la sintomatología que hay que hacer. Y una cosita más, también con esto del diagnóstico, como pensaba lo inverso, un amigo de un amigo, básicamente tiene un problema en una pierna, la verdad que no lo sé muy bien, pero bueno, cuestión de que él es profe de educación física incluso, o sea que... Pero bueno, no quería presentar su carnet de discapacidad en la ruta para no pagar el peaje, y todo, y TMO le decía, ¿por qué no lo presentás? Ya está, o sea, Gonzalo, no, nos ahorramos. Bueno, ¿no? ¿Cómo se va construyendo eso en términos de que, qué sé yo, esa persona que no ha tenido los derechos vulnerados en un montón de circunstancias, en ese momento es preciso, no elige utilizar, ¿no? su categoría diagnóstica. Y por último, esto del conflicto, de la sociología del conflicto, me pareció muy potente, muchas gracias. Y pensaba también en este artículo, nombraste a Lakoff, de ver el conflicto también en los fracasos, ¿no? En qué categoría no pudo sustentarse clínicamente, epistemológicamente, cuáles fueron descartadas, qué fármacos, por poner un ejemplo, no sé, fue descartado. Pensaba también en esta serie de Amazon, no, la de Dopesick, la de las drogas en Estados Unidos, no me acuerdo ahora la farmacéutica, bueno, como eso, ¿no? Como esos fracasos que en algún punto, y ahí retomo a Latour, a Callon, la teoría del actor red, digamos, que me parece justamente un punto muy importante que qué puede aportar la sociología, qué puede aportar las ciencias sociales en estas discusiones tan encorsetadas en términos de qué es lo verdadero, cuál es la función del cerebro, no sé, cosas así que están en cierto sentido por fuera de nuestro andamiaje epistemológico, pero que sin embargo hay una cuña para entrar porque básicamente monopolizan primero lo que es el ser humano, o al menos esta parte de lo que estoy intentando investigar, ¿no? Como hay una definición muy clara del ser humano, de las acciones humanas, de cómo actúa el individuo y cuál es su comportamiento normal, ¿no? Entonces, bueno, cómo ingresar en ese punto. Sí, de hecho, hablábamos de conflicto y Huttel tiene todo un apartado donde habla si la sociología del diagnóstico es solamente una sociología de poder. Por supuesto que no, hay cosas que también, ahí vamos con vos, Esteban, que por supuesto que no, y si bien ella lo plantea una serie de cuestiones, a mi entender, el poder es uno de los factores que está en juego, como está en juego en cualquier procedimiento que uno analice en términos sociales, pero me parece que no es meramente una sociología del poder. Por supuesto va a haber elementos que nos van a servir, pero de vuelta, restringir, y lo digo, esto he trabajado en relación al concepto de poder largamente, no lo estoy diciendo porque no me convoque como categoría, por el contrario, pero mantener siempre esta cosa de estar alerta a no volver a, digamos, a explicaciones sencillas, aplanadas y demás. Esteban, te escuchamos. Bueno, no, unos comentarios más. Primero me parecieron muy buenos los textos, también lo que genera para discutir, para conversar. Básicamente para mí, para destacar del de Rowe, más allá de, sí, de las críticas, o por ahí un Rowe menos conceptual o analítico que en otros trabajos de lo que conocemos, pero que es interesante para mí, o recuperando también lo que trabaja en la introducción, es que deja bastante o muy en claro como un cierto fracaso de la psiquiatría en Eso poder total, definir, sí. en su tarea que se propone, de poder definir o diferenciar precisamente, si se quiere, lo normal de lo patológico, anclándose en una epistemología más biomédica, y también las fronteras conceptuales al interior de las mismas categorías diagnósticas, ¿no? Entonces, históricamente no ha podido resolver esos temas,
ni tampoco explicar, digamos, como se lo ha propuesto a partir de los diagnósticos, cierta etiología. Sin embargo, también creo que dejan claro eso, que por más de que es un fracaso, desde ese lado deja en pie una paradoja, porque también está diciendo, creo que sobre todo en la introducción, cada vez nuestra vida está más, por así decirlo, no, creo que no use ese término, pero psiquiatrizadas, cada vez es más, Es que por recibimos eso no más es una diagnósticos. paradoja en términos, a eso voy. Este es el punto epistemológico en el que yo siempre insisto. Si vos solo lo ves como algo que no cierra, o sea, si porque es trucho y fracasado, no puedes entender por qué circula, es porque no puedes entender que lo fracasado circula. Que hay algo en ese fracaso que hace a su potencia. Hay algo en esa fragilidad, en ese no poder establecer una etiología que, les aviso, si lees el manual te dice, tampoco lo estamos intentando. O sea, no me pidas que tenga éxito en algo que no me propongo, te dicen. Vos me decís fracasado, pero no me pidas que tenga éxito en algo que no me propongo. Entonces me parece que ese es el punto epistemológico en el que a veces se empantanan algunos elementos. Es, lo fracasado anda. Lo fracasado Claro, anda. claro, por Y quizás supuesto, hasta un dispositivo potencia. que genera un montón de consecuencias. Sí. Y en esa poca, digo, en esa poca expectativa, ¿vieron? Dice, no espero nada de vos y aún así lográs defraudarme. Es un poco eso, no espera, ellos mismos no esperan nada, digo, como en esta tradición que tiene Foucault de hacer hablar a los saberes, ¿no? Yo no busco etiología, yo sé que voy a las conductas, sé que es fragmentado, sé que no hay adecuación entre los fármacos y los diagnósticos, de hecho hay un montón de... hay otros textos, no los podemos conversar ahora, pero hay uno muy interesante que cuenta cómo hasta último momento un laboratorio farmacéutico no se decidía a alargar un medicamento, un principio activo, como antipsicótico o como antidepresivo. Y uno puede decir, pero pará, no es lo mismo un antipsicótico que un antidepresivo. Está bien, para cierto público. En términos de laboratorio y químico, y no, digo, y la explicación no es solamente, ay, qué malos que son, que no les importa cómo lo sacan. Efectivamente había modalidades de accionar de esas moléculas que pasaban iban al carril del antipsicótico o iban al carril del antidepresivo. Y a nosotros, en los repertorios y en las lógicas, no es lo mismo ser psicótico que depresivo, ¿no? Y es como, pará, no estamos hablando de lo mismo. Yo lo que digo es que en esa fragilidad está la potencia. Entonces, la paradoja para mí no es el fin del análisis. La paradoja, el antagonismo no es el fin del análisis, es el inicio del análisis del efecto. ¿Sí? Y Rawls en eso sí es muy consecuente. En Neuro lo planteaba, él dice, ojo y también nos convoca de vuelta a los estudios muy sencillos. Las neurociencias, digo, no es lo mismo neurociencia pensada para el Parkinson, neurociencia pensada para el Alzheimer, que neurociencia pensada para la depresión. Él dice, no son iguales los estudios, porque no es lo mismo buscar identificar un marcador en el cerebro para un marcador de Alzheimer que un marcador de tristeza. ¿Sí? Entonces, en eso para mí siempre es una ayuda, Rawls, y por eso yo traté de ser muy clara en que no lo estoy bardeando, ¿sí? ni podría, ni tiene esa intención. Él aflojó en muchas cosas, pero no es que no perdió el foco, eso es lo que trato de plantear. Aflojó, pero no perdió el foco. Y esto que vos planteás, Esteban, para mí está presente, no del todo enfatizado, porque de vuelta, enfermedad y trastorno son cuestiones epistemológicamente distintas. Cuando uno le pide al trastorno que sea enfermedad, su fragilidad no tiene que ver con que no es enfermedad. ¿Sí? Es con que se presenta frágil. No busca una etiología, nunca la buscó. Nosotros podemos estar gritando en la puerta con el cartel diciéndole, no tenés etiología, no sabés cuánto pesa la copa, no sabés cómo es la etiología, no tenés etiología. Sí, igual no le importa. Y esa es una cuestión epistemológica que yo digo, para mí también hay que conocer, no solo como los cuerpos, no solo los activismos, también hay que conocer los conceptos. Porque que un activista te diga, yo no estoy enfermo, es totalmente válido. Pero a mí, como sociólogo, me parece importante hacer una distinción entre lo que es un trastorno y lo que es una enfermedad. Si no, yo no puedo entender. ¿Sí? No puedo aportar a una discusión en términos novedosos. Me meto en la marea de esas confusiones que hacen parte de los debates.
¿Me explico más o menos lo que estoy tratando de...? Sí, tal cual. A mí por eso, o sea, se define como ateórico, ¿no? El manual desde el 3. Sí, Y teórico. también por otro lado, bueno, de Schuster también me pareció como muy importante esta idea de casi estar tratando de argumentar de que existe este campo de la sociología del diagnóstico. Y en esto me preguntaba un poco la lectura que me generaba confusión seguramente de mi interpretación en esto de sociología crítica, del conflicto, etcétera. Ahí cómo se entrelaza cómo se vincula con, por así decir, las personas, los grupos que estudia, porque en un momento, al menos, por lo menos de lo que yo leía, es como que dice la sociología como una posición privilegiada, y por otro lado me parece que recupera bastante a Donna Haraway de reivindicar los conocimientos situados, etc. Entonces, bueno, a veces un poco esto de una sociología crítica que se posiciona como una posición privilegiada, a veces da esta idea un poco, no sé, elitista de que podemos ver como mejor el partido que otra disciplina o que otros actores están ubicados, y me parece que la epistemología más de Haraway, que también creo yo que termina como reivindicando, da un posicionamiento de ser un conocimiento que se reconoce como situado, digamos, que es una Ella perspectiva valora particular. el conocimiento Claro. situado, y por eso también hace una valoración de la sociología del cuerpo. Habla también de la sociología del poder. Después les voy a pasar las notas porque no las puedo, no llegamos ahora que yo se las comparta, pero tomé ciertas notas e hice algunos comentarios en relación a esas notas, y bueno, no nos alcanzó el tiempo, pero eso está presente. Para mí, no sé cómo decirlo, precisamente porque es uno de los grandes temas, es muy difícil circunscribirse a decir si tenés que estudiar los saberes o tenés que estudiar los cuerpos, si tenés que pensarlo desde los activismos o si tenés que pensarlo desde las discusiones profesionales. Para mí va todo. Lo que no quiere decir que todos nos encarguemos simultáneamente de todos esos focos, pero a mi entender hay ciertas posiciones de sujetos a las que no les voy a pedir que diriman un estatuto epistemológico. Esto que te digo, que un activista diga yo no estoy enfermo, abre otro campo de indagaciones, pero yo no puedo estar al margen de saber que no es lo mismo trastorno que enfermedad. Para mí eso suma a un análisis, no es simplemente replicar esa postura contestataria y terminarlo ahí. A mí no me satisface, ¿me entendés? Y lo hemos conversado por fuera de este encuentro, cómo muchas veces esas actitudes contestatarias están hechas a la medida, ¿no? También. Es un conflicto a la medida del poder y terminamos, digamos, todos contentos, ¿no? Y por supuesto, con consecuencias, con conclusiones catastróficas, ¿no? Donde la resistencia queda soslayada y demás. Para mí, porque es un tema que habla de los grandes temas y que reverbera en los grandes temas, es que las perspectivas, no hay tanto que seleccionar un foco, sino poder verlo en términos prismáticos, ¿sí? Más multifocales, multicontextuales, que eso sí lo plantea Huttel. No digo que sea sencillo, pero bueno, de alguna manera permite recuperar cierta tradición de la sociología clásica en términos de cómo pensar un problema, de no naturalizar, de la idea de retirar los prejuicios. Tenemos todo el catálogo que nos traía desde Durkheim en adelante, y a la vez te exige estar al tanto de sociología de los estudios de la ciencia y la tecnología, cuestiones, esto que planteaba Julián respecto de las culturas terapéuticas. Los acentos para mí van a depender del problema que trates, no son de antemano. De acuerdo al problema sobre el que vos quieras enfocarte, porque no está, insisto, reverbera en un montón de perspectivas. Depende cuál sea tu foco, le darás más bola a ciertas cuestiones. Pero no lo pienso como algo que se pueda unificar en términos de decir, bueno, si yo sé que sigo esto y que sigo esto, estoy haciendo sociología del diagnóstico.
Para mí eso también depende de la problemática, de lo que la problemática ofrezca. Igual Huttel no es boluda, ¿no? Dice, tiene que ser territorializado, tiene que tener en cuenta, no lo dice con estas palabras, pero saberes subalternos, tiene que tener en cuenta el cuerpo, tiene que tener en cuenta el poder. No es que le escapa a esas dimensiones. El tema es que cualquier llamamiento a esquematizar cómo debe ser una sociología del diagnóstico en 5 paginitas, como tiene este texto, o 7 paginitas, va a ser insuficiente. Sobre todo si de las 5 páginas usa 2 para hacer racontos de películas, ¿no? Pero bueno, es otro tipo de discusión, no es una discusión de fundación de una subdisciplina, ¿sí? Ojo, si ustedes piensan que algo de lo que está diciendo no va, me parece... Yo no la estoy comprando No, totalmente. bárbaro. Lo mismo, lo mío era una duda de si estaba entendiendo bien el texto, de como en un plano epistemológico más general, ¿se posiciona como una epistemología crítica o si por otro lado está posicionándose desde una sociología crítica, pero intentando como no invalidar otros saberes, ¿no? Entonces, entiendo también, yo también pienso que es como un texto más programático, más amplio y no está intentando resolver de cada investigación empírica Si intenta hará invalidar de la otros manera saberes, que... le hacemos así. Claro, claro. No, o sea, quédate con esa, porque no es la idea, me parece. Sí, pero bueno, era la duda que iba por ahí, digamos, de ese lado. ¿Sí? Si era más como estricta, posicionándose en una postura o más amplia. No me da la sensación, la veo bastante piola en ese sentido. Pero bueno, estamos pasados un poquito. Yo después les voy a pasar, no terminé de convertirlas a texto porque yo las fui haciendo a mano, las termino y se las paso, aunque sea para tenerlas las notas, ¿sí? Porque había más, digamos, eran 4 hojas y 4 hojas de cada uno, y hablamos más de Rose por ahí, por lo que implica Rose, por todo lo que tiene que ver con este texto de despedida, pero en los textos de Huttel también hay cosas, en el texto de Huttel también hay algunas cosas, y al final yo hago un comentario acerca de las herramientas que trabaja Esteban, las que quiere trabajar Sofía. Veo ahí una posibilidad muy prístina, no de empezar de nuevo, de poder insertarlo, de decir, bueno, esto también es sociología del diagnóstico, ya venía haciéndolo. Y bueno, nos queda el próximo encuentro, que no sé ni cuándo es, a ver, que me fijo. Esperen que voy a dejar de grabar para que 15 de junio, si no me equivoco. Bien.